En este caso, como podremos observar, el hexaedro que tenemos aquí, sus caras son oblicuas al plano de cuadro. Vamos a obtener un resultado diferente. La clave para tener mayor facilidad al realizar la actividad es la nomenclatura. Una nomenclatura correcta nos permitirá realizar esto bien y a la primera. Entonces voy a empezar nombrando a este punto como el punto A. Este de aquí lo voy a llamar B, este C y este de aquí lo llamaré D. Abajo de A va a estar E, abajo de B tendré F, abajo de C voy a tener G y abajo de D H. Ahora localizo con mis proyecciones el punto A. Fíjense bien, el punto A está en la base superior, por lo tanto, proyección perpendicular a la traza del plano de perfil, traslado con el compás y este punto se llamará A'. Abajo de A está E, entonces este de aquí se llamará E'. Sigo con B. B se proyecta perpendicular hasta la traza, se traslada con compás y este punto se llamará B'. Y abajo de B está F, entonces aquí será F. Seguimos con C. Este punto C, proyección perpendicular al plano, traslado, y este punto se llamó C. Y abajo de C está G. Y luego tengo la arista DH. El punto D, aquí lo veo, que es este. Y abajo de D está H. Una vez que tengo localizada la nomenclatura, el procedimiento es igual que en el caso anterior. Vamos a empezar con las visuales. Recordemos, desde el observador se traza la recta visual hasta el punto que nos interesa ver y el lugar que nos interesa es donde se intersecta con el plano del cuadro. Entonces, alineamos el observador con el punto A y se intersecta aquí. Hacemos lo propio desde la vista de perfil. Aquí está el observador, aquí está A. Trazamos la visual y se intersecta aquí. Y ahora lo siguiente es igual. Vamos a alinear con la línea de tierra. Vamos a trazar desde la intersección de la visual con el plano de cuadro. Observen bien, no desde aquí, desde el plano de cuadro. Una perpendicular al plano de cuadro. Y desde donde la visual que va hacia A se intersecta con el plano de cuadro, no aquí, sino acá. Desde ahí vamos a trazar y este punto será A. Vamos a hacer lo mismo por B. Desde el observador lanzamos una visual que pase por B. Donde se intersecta con el plano de cuadro, fíjense bien, este es el plano de cuadro, con B. B está acá, entonces también aquí necesito trazar. A diferencia de la actividad anterior, que eran las caras paralelas, pues ahora cada punto se tiene que trazar su visual. Y este es el punto que me interesa.
donde se intersectó la visual con el plano de cuadro. Volvemos a alinear con la línea de tierra. Visual que pasa por B, aquí se intersectó. Visual que pasa por B, aquí se intersectó. Y donde se intersectan las dos perpendiculares al plano de cuadro, ahí va a ser B. Continuamos con C, que es aquí. Alineamos desde el observador hacia C. Se intersecta aquí. Aquí está C en la vista de perfil. Lanzo mi visual hacia C. Y se intersecta aquí. Lo mismo. Alineamos con la línea de tierra. Desde aquí trazamos una perpendicular. Ahí se movió. Si se mueve, pues habrá que volver a alinear. Recuerden, donde la visual se intersecta con el plano de cuadro, no vayan a proyectar desde otro lugar. Luego, donde la visual que pasa por C se intersecta con el plano de cuadro, que es aquí, este punto se llamará C, y hacemos lo mismo por D. Trazamos desde el observador la visual desde el observador la visual, alineamos y este punto es D. Ahora, desde el lugar del observador, nosotros podemos ver el punto A cómo se une con B. Entonces vamos a unir A con B con línea continua. B con C también es visible, entonces unimos B con C con línea continua. Desde el observador, el punto D, y cuando se une con C no se ve, entonces esta de aquí a aquí irá con discontinua. Acabo de descubrir un error. Cuando lancé la visual hacia D, proyecté desde D y debí haberlo hecho donde la visual que va a D se intersecta con el plano del cuadro. Entonces D en realidad viene aquí y D viene aquí. Este punto será D, este no. De nuevo, desde el observador
lanzo mi visual hacia D y aquí fue donde se intersectó con el plano de cuadro. Y aquí es donde debo de proyectar. Desde el observador lanzo mi visual hacia D, que es esta, pero aquí se intersectó con el plano de cuadro. Entonces es la que debo de proyectar. Por eso es importante pues tener siempre en mente que debemos de apoyarnos en la intersección con el plano de cuadro. Aquí estoy uniendo A con D y ahora voy a unir D con C. Me di cuenta del error porque este punto D estaba más alto que A y no podría ser. Ok, continuamos. Ahora la visual que va hacia E la voy a lanzar en la vista lateral aquí. Y para no confundirme como ahorita, voy a lanzarla solamente hasta aquí. Y el punto que necesito es este. Alineo con la línea de tierra y voy a trazar una paralela. Fíjense bien, la visual va hacia E, pero se intersecta un poquito arriba. Entonces aquí será E. Hacia F voy a hacer lo mismo, fíjense bien, F está aquí, ¿se acuerdan? Entonces trazo mi visual y se intersecta aquí. F es este. Entonces alineo y desde donde se intersectó la visual que pasó por F con el plano de cuadro hacia esta. Y este punto será F. Para G es esta. Entonces la visual desde el observador pasa por G y se intersecta aquí. Aquí alineo y la visual viene hasta acá. Y este punto será G. Y lo único que me falta es H. Aquí está el punto H, pero acá se va a intersectar. Entonces, lanzo mi visual. Este punto de aquí es el que me interesa, donde se intersecta con el plano de cuadro. Alineo. Y se intersectó aquí. Y este punto de aquí, fíjense bien, este es H, se intersecta aquí, aquí lo proyecto, es H. Ahora, con la visibilidad, uno E con F, que es visible. Entonces, el punto E es este de aquí y se une con F, que es este de acá. Luego F se une con G, que es este. G se une con H, que está acá, pero no es visible. Y H con E.
Las perpendiculares al plano horizontal, AE, es visible. Se representa con línea continua. Recordemos, en ambas proyecciones cónicas, las verticales siguen siendo verticales. B y F se trazan con recta continua. Y CG. Y la que no se ve es DH, que es esta de acá. Recuerden, esta no fue. Ahora, para comprobar, voy a hacer lo siguiente. En este caso ya no es un solo punto que se proyecte desde acá, sino que serán dos y coincidirán con la línea de horizonte, que es un concepto de los métodos simplificados, que lo que voy a hacer es trazar una paralela a la línea de tierra a la altura del observador. Y lo que voy a hacer es las rectas que sean paralelas entre sí, en este caso D y C, HG, EF y AB, deben de coincidir en un punto de fuga porque son paralelas las cuatro. Entonces, si yo tomo esta para acá y la prolongo, esta para acá y la prolongo, desde G que pase por H y desde C que pase por D, todas deben de concurrir en un punto de fuga. En el otro sentido, las que son paralelas AD, EH, BC y FG van a concurrir a otro punto de fuga, que también estará sobre la línea de horizonte y que creo que va a quedar por fuera del dibujo. Entonces estas, si yo las prolongo, deben de coincidir en un punto que está por aquí afuera. Y esa sería la forma de comprobar las cónicas. Recapitulando, son 4 los elementos que intervienen en la proyección cónica. El modelo, que es el objeto, el hexaedro, en sus dos vistas, con su nomenclatura completa. El observador en las dos vistas. El plano de cuadro, vista superior y vista de perfil. Y las visuales, 4 elementos: modelo, observador, plano de cuadro, visuales. Muchas gracias.